Bueno, tenemos el problema en que se dice que en t sub 1, o en t igual a 0, lo que sea, vamos a tener un electrón que es lanzado en la dirección de x positivo. Este electrón va a ser lanzado con una rapidez, vamos a llamar rapidez en esta, y en esta dirección, lo que convierte un vector de velocidad, que solamente tiene componentes en x. Ahora, nosotros también sabemos que este electrón está sumergido en un campo eléctrico y en un campo magnético, ¿sí? También dice que en el instante en el que el electrón es lanzado, la fuerza en x es igual a 0 y la fuerza en z también es igual a 0. Esas son las condiciones. También nos dicen que el campo magnético no tiene en ningún instante componentes en x. Bajo estas condiciones nos dan una gráfica también. Esta gráfica está descrita por la siguiente forma. Ahora, esta gráfica no es en términos de tiempo, sino que aquí vamos a tener una rapidez en metros sobre segundo y aquí una fuerza en la componente en y. Y esta es una fuerza neta, la fuerza neta que siente la partícula, el electrón. Y va a estar escalada en el orden de 10 a la menos 19 newtons, mientras en el eje X la rapidez está escalada en metros sobre segundo. Bueno, entonces observamos que si nosotros colocamos aquí una escala, por ejemplo, vamos a poner aquí una escala de fuerzas, estoy copiando de nuevo la gráfica, la fuerza va de 0, 1, 2, por 10 a la menos 19 newtons, aquí menos 1, menos 2, o sea, existe una fuerza negativa. Y la rapidez, la magnitud de la velocidad, la podemos expresar así, donde el valor máximo es b sub s. Nos dicen que b sub s tiene un valor de 100, vamos a borrar esto, b sub s, ahí, b sub s vale 100 metros sobre segundo. Entonces, vamos a observar la gráfica que se comporta de esta forma más o menos. Vamos a tener un punto acá, otro acá, uno acá, uno acá y uno acá. El comportamiento es este. Hay que tener muchísimo cuidado que esto es para un mismo tiempo. Entonces estos son como que varios ensayos de laboratorio. Vamos a ver que si la partícula se lanza con una rapidez, ojo aquí, con una rapidez que es 0, ¿sí? O sea, cuando la rapidez vale 0, la fuerza que siente la partícula es negativa en el eje Y, va una fuerza hacia abajo. Entonces, ahí nosotros podemos decir que en ese instante, dado que la partícula está sumergida en un campo eléctrico y en un campo magnético, el campo magnético no ejerce ninguna fuerza. Si nosotros nos recordamos de las ecuaciones, que la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico y que la fuerza magnética es igual a Q por V cruz B, vemos que la partícula debe estar en movimiento, tener una rapidez, un vector de velocidad, para que el campo magnético haga algo. Entonces, si en una de las pruebas de este experimento la partícula se deja ahí, simplemente la rapidez es 0, podemos decir que en ese instante únicamente el campo eléctrico está actuando. Si luego hacemos otro ensayo, por ejemplo, lanzamos la partícula con una rapidez bs cuartos, que es este punto de acá, vemos que la fuerza ya no va a ser en la dirección de Y, ya no va a ser -2, sino ahora va a ser -1, porque será menos 19 newtons.
Si por otra parte nosotros lanzamos la partícula con una rapidez Bs medios, vamos a ver que la fuerza neta que siente la partícula va a ser cero, ¿sí? Y a su vez, si aumentamos la rapidez, vamos a ver que poco a poco esta partícula va a ir aumentando su fuerza en la dirección de eje. Entonces, lo que observamos es que conforme aumenta la rapidez, ojo que estos son varias pruebas. Por ejemplo, aquí hay una prueba, aquí hay otra prueba, otro lanzamiento y otro lanzamiento. Y estas son las rapideces iniciales. En T sub 1, como dice en el libro, puede ser T igual a 0, como sea. Entonces, si para distintas rapideces vamos a ver que hay distintas fuerzas. Entonces, conforme nosotros vamos aumentando la rapidez con la que lanzamos el electrón, vamos a ver que va aumentando la fuerza en Y. Entonces, podemos concluir algo, que cuando no hay ninguna fuerza magnética, o sea, cuando la rapidez es cero, podemos decir que la fuerza es únicamente la fuerza eléctrica. Voy a escribir la fuerza neta como una ecuación que es igual a la contribución de la fuerza eléctrica más la fuerza magnética. Y nosotros vamos a ver que esta es la ecuación de Lorentz, que es la fuerza es igual a Q por E, que es la fuerza eléctrica más la fuerza magnética, que es Q por V cruz B. Entonces, cuando no hay velocidad, se elimina la componente de campo magnético. Entonces solamente nos queda la fuerza Coulomb. Conforme nosotros vamos y aumentamos la velocidad, por ejemplo, entonces la rapidez aumenta y cada vez va aumentando este factor. El campo magnético es constante, la carga es constante, es un electrón. Entonces nosotros vemos que mientras más aumenta la rapidez de la partícula, más aumenta la fuerza en la dirección Y positiva. Entonces podríamos llegar a la siguiente conclusión, que la fuerza eléctrica va a ser una fuerza eléctrica que va a estar en dirección menos J, porque si se dan cuenta de nuevo, cuando no hay rapidez, la fuerza es negativa. Y la fuerza magnética va a ser una fuerza magnética que va a estar en dirección más J. Entonces se contrarrestan y por eso es que la fuerza eléctrica no va a cambiar con la rapidez de la partícula. Pero si nosotros lanzamos varias veces y cada vez vamos aumentando la rapidez de lanzamiento de la partícula, vamos a ir observando que la fuerza en Y va a ir aumentando. Por esa razón podemos llegar a esta conclusión de acá. Entonces, vamos a ver qué nos están pidiendo. Dice que en el inciso A, calculemos el vector de campo eléctrico. Y en el inciso B, que calculemos el vector de campo magnético. Entonces, vamos a hacer el inciso A. El inciso A es relativamente fácil de hacer. Lo vamos a hacer aún en esta página. Vamos a decir que cuando no existe ninguna componente o ninguna contribución de fuerza magnética, que es justamente en este instante en el que la rapidez de la partícula es cero, vamos a decir que la única fuerza o la fuerza neta es simplemente Q por E. Ojo con esto, son vectores. Entonces, la fuerza neta, que en este caso es menos 2 por 10 a la menos 19 newtons, es una fuerza que va para abajo, que va negativa, pero es un electrón. Entonces la fuerza va en dirección opuesta al campo. Por lo tanto, la fuerza dividido menos E, que es la carga del electrón, es igual al campo. Entonces esto es como decir 2 por 10 a la menos 19 en dirección menos J, porque es una fuerza negativa, va para abajo, dividido menos E. Y esa sería la magnitud del campo eléctrico. Vamos a vernos para aquí, siga la flecha para acá. Vamos a decir entonces que el campo eléctrico es un vector descrito por 2
por 10 a la menos 19. Vamos a limpiar aquí. Se ve feo. El campo eléctrico es igual a 2 por 10 a la menos 19 newtons, ¿verdad? Dividido aquí, aquí está el signo menos, el menos J. Simplemente lo vamos a dejar al final. Dividido E. Le vamos a quitar el signo menos y lo pasamos, si se dan cuenta. Aquí, este signo menos se va a cancelar con este signo menos. Por lo tanto, se quedan positivos y nos queda 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces el campo eléctrico, ahí este es en dirección J, nos queda 1.25 newton sobre coulomb o volt sobre metro en dirección J. Y este es el vector de campo. Bueno, esto es fácil. Es prácticamente hacer el análisis cuando la partícula está quieta. Ahora, lo que vamos a hacer es tomar esta información y analizar cómo se comporta el campo magnético. Entonces, lo más fácil es tomar esta ecuación de la fuerza de Lorentz, esta que voy a subrayar acá, y analizarla en cualquier punto de la gráfica, donde nos dan la información. Entonces, lo más fácil es hacer que uno de estos parámetros sea cero, pero no vamos a hacerlo cero solo así por así, sino que lo que vamos a hacer es tomar y buscar en la gráfica algún punto que sea cero. Un punto que ya era cero lo hicimos en el inciso anterior, en el que la magnitud de la velocidad, o sea, la rapidez era cero. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer que la fuerza valga cero. Y eso va a ser en este instante, con esta ecuación. ¿Sí? Entonces vamos a la siguiente página. Vamos a ver entonces. Vamos a redibujar la gráfica rápidamente. Recordemos que está así más o menos. Ups. Más o menos así. Entonces, aquí la fuerza va a ser cero. Y eso es cuando la rapidez es Vs medios. Es como decir 50 metros sobre segundo. Recordemos que Vs vale 100 metros sobre segundo. Entonces, vamos a tomar la ecuación de Lorentz, que dice que la fuerza de Lorentz es igual a la fuerza eléctrica más la fuerza magnética. Q por V cruz V. Listo. Entonces, en este instante, cuando la rapidez es Vs medios, la fuerza es cero. Entonces hacemos esto. Y nos queda 0 es igual a Q por E más Q por V cruz V. Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente análisis. Nosotros tenemos que encontrar el vector de campo magnético. Entonces veamos. El campo magnético va a estar dado por este producto cruz de acá, al menos la dirección del producto cruz. Pero en realidad, la fuerza magnética, pero en realidad esta carga de aquí está cambiando la dirección. ¿Cómo así? Nosotros ya sabemos y ya demostramos hace un instante que la fuerza magnética es una fuerza que va en dirección Y positivo más J unitario. Entonces, nosotros queremos que todo esto, lo que voy a marcar en amarillo, que todo esto sea un vector que vaya en la dirección más J. Por lo tanto, como la carga es del electrón, esta carga es negativa, entonces lo que está aquí con una llave roja, esto de acá, el producto cruz B,
cruz B. Esto de acá tiene que ser en dirección menos J, porque la carga es negativa. ¿Sí? Entonces, nosotros hacemos un análisis rápido. Este es I, este es J, este es K. Decimos, pongámoslos como sea, pongámoslos mejor así como está escrito el sistema coordenado que dibujamos. Vamos a decir que este es I, y este es J, y este es K. Entonces, nosotros sabemos que la fuerza magnética va para arriba, en dirección más J. ¿Sí? La rapidez va en dirección, o la velocidad va en dirección más I. Entonces, si hacemos B cruz B, deberíamos obtener algo, que es la fuerza, en dirección menos J. Por esta razón, porque la carga es negativa. Entonces, el producto de B cruz B debe ser en menos J. Y recordemos algo. Recordemos que nos dijeron que la componente del campo magnético en X es 0. Entonces, esto nos facilita algo. Nosotros sabemos que el campo en X es 0. Y la fuerza magnética nunca es paralela a la velocidad. Siempre debe tener una componente perpendicular a la velocidad. Entonces, si regresamos, vamos a ver que el campo magnético no puede estar en dirección de X, porque la componente de X es 0. La partícula, el electrón, solamente va a sentir una fuerza en el eje Y. ¿Sí? Porque era lo que nos estaban dando en la gráfica, en esta de acá. Es la fuerza en términos de la velocidad. Entonces, si la fuerza es en Y, en este caso, el producto B cruz B viene en esta dirección, ¿en qué dirección debe ir el campo magnético? Esta es una de las incógnitas. Bueno, lo podemos hacer por varias formas. Podemos decir lo siguiente. Vamos a decir que si la velocidad viene para acá y el producto B cruz B viene para abajo, B cruz B, entonces el campo magnético tiene que estar paralelo al eje Z, pero no sabemos si es más K o menos K. Entonces vamos a hacer lo siguiente. De I hacia J obtenemos más K. De I hacia K obtenemos J. Como es B cruz B y la velocidad está en I, entonces el campo magnético debe estar en K positivo, de tal forma que nos quede I, que es la velocidad, K en esta dirección, que es el campo magnético. Entonces salir B cruz B de I hacia K, esto nos va a dar como resultado menos J, porque estamos yendo de I hacia K, no de K hacia I. Entonces vamos a obtener lo que esperábamos, que el B cruz B sea negativo. Por lo tanto, podemos decir que el campo va en dirección más K. ¿Qué otra forma podríamos haber utilizado? En vez de hacer una inspección acá, una inspección de la forma de la que está en las direcciones de los vectores. Bueno, vamos a tomar esta ecuación que habíamos dejado detenida. Vamos a decir que 0 es igual, bueno, vamos a borrarlo de una vez y vamos a decir que menos Q por E es igual a Q por B cruz B. Entonces aquí vamos a hacer factor común Q y este se elimina. Y nos queda menos E
como vector es igual a velocidad producto cruz campo magnético. Y nos queda exactamente lo que habíamos esperado. Nosotros sabemos que el vector de campo eléctrico, si regresamos, queda en dirección más J, ¿sí? Es positivo. Entonces, estamos diciendo que B cruz B va a quedar en menos J, ¿sí? Si nosotros hacemos esto, campo eléctrico en dirección J negativo es igual B por B por, esto es I, producto cruz. ¿Qué vector nos hace falta complementar para que esto se cumpla? Vamos a ver, si vamos a dibujar esto de acá, si vamos desde I para llegar a menos J, ¿hacia dónde tenemos que ir? Para llegar a menos J, que es este de acá, a través de un producto cruz, y K, aquí está J, entonces es de K hacia I obtenemos más J, pero nosotros estamos saliendo de la velocidad, entonces es de I hacia acá para que nos dé menos J. Entonces la dirección del vector de campo magnético debe ser así, en dirección más K. Ahora que ya tenemos esto, podemos hacer lo siguiente. Como nosotros sabemos por la naturaleza del experimento que el campo magnético es perpendicular a la velocidad, entonces, y como ya sabemos cuáles son las direcciones de los vectores, podemos hacer lo siguiente. Simplemente decir que la magnitud del campo eléctrico es igual a la rapidez por la magnitud del campo magnético. Por lo tanto, la magnitud del campo magnético es igual al campo eléctrico dividido la rapidez. Y esto es como decir, la magnitud del campo eléctrico de la vez pasada era 1.25 volts sobre metro. Y la rapidez en el instante en el que, o bajo las condiciones en las que la fuerza es cero, es Bs medios. Y esto es como decir 50 metros sobre segundo. Dividido 50 metros sobre segundo. Entonces, como la dirección del campo magnético ya lo conocemos también, vamos a decir que el campo magnético es igual a 1.25 volts sobre metro dividido 50. Es como decir 25 militeslas en dirección K. Entonces, como resultado, podemos decir que el campo eléctrico es igual a 1.25 volts sobre metro en dirección más J, y el campo magnético es igual a 2.5, no, perdón, 25 militeslas en dirección más K.